وصحبه أجمعين. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y las bendiciones de Allah sean con nuestro amado profeta Muhammad, con su familia inmaculada y con sus piadosos compañeros. Bueno, primero, antes de empezar, quiero dar las gracias al Centro Cultural Islamic Català por su invitación, por haber pensado en mí para esta charla de hoy. Y segundo, dar las gracias a, primero digo vosotras, luego vosotros, porque el número se impone. Barakallahu fikum por estar hoy aquí, inshallah, y espero pues, que la charla que voy a dar pues, os sea provechosa. Voy a utilizar el micro sin cable, inalámbrico. Por si me levanta. ¿No se oye? No. Yo creo que el cable es mejor. Espero que a ver, si no. ¿Se oye? Sí. Vale. Bien, el tema que me propusieron los hermanos y las hermanas aquí desde el centro era sobre la relación entre los primeros musulmanes de la Umma, de los Sahaba, entre los compañeros del profeta, la paz sea con él. Y este es un tema muy importante porque si el profeta, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, es el modelo a seguir por cada uno de nosotros, los Sahaba, los compañeros, también son un modelo a seguir. ¿Por qué? Porque ellos, tras el profeta, fueron quienes vivieron en primera persona la revelación. Fueron quienes, después de escuchar el Corán, lo pasaron a la siguiente generación, que eran el tabi'un, son los seguidores. Por lo tanto, muchas de las cosas que a lo mejor no se entienden, porque a lo mejor no están pormenorizadas en el Corán o en la Sunna, los compañeros, los Sahaba, al tener esa vivencia directa con la revelación que era el Corán y tener esa compañía, por eso les llamó, el profeta sallallahu alaihi wasallam les llamó a ellos Sahaba. No les llamó, fijaos, esto es muy bonito, a ellos no les llamó hermanos, les llamó Sahaba, compañeros. Y esto es un hadith porque dice el profeta, la paz sea con él, dijo en una ocasión, Antum ashabi, vosotros sois mis compañeros. Y él les preguntó, los compañeros le preguntaron a él, ¿pero nosotros no somos tus hermanos? ¿Nosotros no somos tus hermanos? Y dijeron, no, mis hermanos son aquellos que vendrán después de mí, creerán en mí sin haberme visto. Esos son mis hermanos. Y yo les conoceré por la luz, le llama el muhajjalin. ¿Qué es el muhajjal? Es el caballo, los caballos de raza que tienen manchas blancas en la faz, en la tez y en las patas y en las manos, en sus patas. Dice, yo les reconoceré porque de entre sus extremidades emanará una luz y yo sabré que esos son musulmanes, esos son mis hermanos. Entonces, para empezar este tema, como muchos otros temas del Islam, es muy importante, y esto a veces no se habla mucho, es muy importante conocer cómo era la sociedad árabe preislámica. Porque cuando llega el profeta Muhammad, la paz sea con él, ¿cuántos musulmanes habían en Meca? 0, ninguno. Él era el primer musulmán por la elección que Allah hizo de él para que fuese el mensajero de Allah. Pero en Meca no había ningún musulmán, no había ningún creyente auténtico. Entonces, todos los que van a entrar, todos los que entraron al Islam, cuando él hace ese da'wah, esa llamada al Islam, son todo gente que tiene una cultura determinada y una idiosincrasia determinada, también una lengua determinada. Y es muy importante conocer sus costumbres, su mentalidad, su cosmovisión del mundo, porque aquí hay una cosa muy importante, y es que va a llegar un mensaje que es el Islam, que es universal para todos los pueblos y para todos los tiempos, pero hay una cultura concreta en el tiempo y en el espacio, que es la cultura del pueblo árabe del siglo VII, en la península arábiga, que tiene que recoger con su mentalidad de su época un mensaje universal que va a ser para todos los tiempos y para todos los lugares. Entonces hay muchas expresiones, hay muchas formas en las que el profeta, la paz sea con él, hace transmitir el Islam a esos árabes que son suyos, son sus paisanos, pero lo hacen de manera que ellos entiendan
los principios universales y no se queden con lo cultural, porque ellos son árabes, el Islam ha venido para todo el mundo, no ha venido ni para un árabe o un no árabe o un chino o un mongol, ha venido para todos los seres humanos. Y por lo tanto ellos, uno de los grandes trabajos que tuvo que hacer el profeta, la paz sea con él, era hacer llegar correctamente el mensaje a sus paisanos, que eran, aunque luego habían otros de otros lugares, para que entendieran muy bien el Islam, porque si no lo entendían bien, luego de no entenderlo bien, podían transmitirlo mal. Entonces, siempre que había cualquier asunto que tenía que ver con temas de cultura, él siempre hacía referencia a que el Islam es el din revelado por Allah, y otra cosa es las culturas que Allah mismo ha hecho que eso sea un fenómeno y una manifestación de la diversidad del ser humano, pero que por encima de todo está esa fe. Una de las cosas que se dan en la península árabe preislámica es una sociedad tribal inmersa siempre en guerras civiles, siempre estaban en conflicto. Y en algunas, aunque es cierto que el Islam reconocen los árabes que tienen modales, sobre todo el tema del buen carácter, el recibir a la gente, el hospedaje, tienen modales y tienen un carácter noble, pero luego tienen muchas otras cosas que son auténticos bárbaros, pero auténticos bárbaros. Y el Corán, por ejemplo, hace mención a algunas cosas de esas, como por ejemplo una de las tribus que había, que era una tribu, primero eran tribus, para entender bien la sociedad árabe preislámica, eran tribus, algunas de ellas donde únicamente incluso la formaban hombres, es decir, tenían esclavas, tenían relaciones, procreaban, se quedaban con los varones. Y como nos cita el Corán, incluso cuando nacía alguna niña la enterraban viva, porque no veían absolutamente nada de bien en el género femenino. Eran solo bárbaros, guerreros, y además esto se daba en todas las tribus árabes. El noble más fin que tenía un árabe de aquella época era morir en la batalla, y cuanto más joven lo hacía, mejor. Ese era el fin, era ser un guerrero, defender a la tribu. Luego los poetas ayudaban, era como un poco los medios de comunicación, cada uno con su periódico, cada uno con su poeta, que era el que alababa a la tribu y ensalzaba a la tribu y las glorias de la tribu. Y era así, no había en muchas cosas eran bastante bárbaros, muy bárbaros. Entonces cuando es muy importante conocer el Jahiliya, que se llama así, la época árabe preislámica, para entender, no solo para entender luego el Islam en sí mismo, no solo para entender el Islam en sí mismo, sino para apreciar todavía más el Islam y comprender muchas otras cosas. Comprender el gran trabajo que supuso por parte del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que una única persona enviada por Allah pudo cambiar toda una sociedad que luego saldría a Oriente y a Occidente a extender esta luz. Entonces ellos además tienen muchas particularidades, los sahaba, los compañeros, se dieron en ellos muchas particularidades que luego no se dieron en ninguna otra generación. Por ejemplo, ellos conocieron lo que se llama en el Islam en Nasj, que es la abrogación. Allah revelaba una ley del Corán y luego pasado un tiempo revelaba otra ley y esa la abrogaba y no tenía valor. Como por ejemplo cuando estaba permitido al principio pues, que los musulmanes bebiesen vino en ciertos momentos del día, pero no estaba terminantemente prohibido hasta que en Medina se prohibió terminantemente. Entonces ellos pasaron por muchas cosas que luego en las siguientes generaciones no se dieron. Entonces, ¿qué pasa? Ellos tienen que pasar de una sociedad politeísta, que adoran a ídolos, que adoran a otros dioses, a una sociedad unionista en el sentido de declarar la unidad de Allah. Tienen que hacer ese cambio de mentalidad, de que no hay dioses, que no hay muchos dioses, sino que hay uno único. Y tienen que dejar el aspecto tribal, que eso era muy fuerte, ese sentimiento tribal en las tribus árabes, que luego incluso vemos cómo los propios, en Medina por ejemplo, dos tribus que llevaban décadas entre ellas matándose, como entre las cosas que le piden al profeta sallallahu alaihi wasallam cuando ellos hacen el pacto de obediencia con el profeta, Bay'at al-Aqaba, que hay dos pactos de obediencia en Meca antes de ir a Medina.
Y ellos quieren que venga a Medina para que arregle todos los problemas que hay en Medina entre estas dos tribus que siempre se mataban entre ellos. Entonces tienen que pasar de esa gente que cree en el politeísmo, que adoran otros dioses, aunque creen en Allah, pero le asocian a otros dioses, tienen que empezar a dejar todo eso para entrar en el imán, en la fe, en el tawhid, en que solo hay un único Dios que es Allah, y tienen que dejar ese amor tribal para entrar en el amor a Allah y en la hermandad del Islam. Entonces, si a veces leemos la Sira y parece que estamos leyendo sucesos históricos de luego pasó esto, luego pasó lo otro, vinieron aquí, vinieron allá, pero si realmente profundizamos en la Sira, en la vida del profeta, lo que pasa con él y sus compañeros, ellos tuvieron que hacer un gran esfuerzo como personas. Y si no fuera por esa fe y por esa luz que tenían del profeta como modelo a seguir, les hubiese costado mucho. Porque era algo tan penetrado en ellos mismos, que era el amor a la tribu, el amor a su gente, que tener que pasar de decir, no, ahora lo más importante ya no es tu tribu, tu familia, tu comunidad, incluso tu identidad, sino que ahora tú formas parte de una umma, de una comunidad que no solo engloba a los creyentes de ahora que están con nosotros, sino que es una umma que viene desde el principio de los tiempos, porque Allah dice en el Corán, tilka ummatukum ummatun wahida wa ana rabbukum fa'budun. Cuando Allah nos habla en el Corán de los profetas anteriores a nosotros, nos dice, esta es ummatukum, vuestra comunidad. Y está hablando de Ibrahim o Musa, todos los profetas. Esta es vuestra comunidad, ummatun wahida, una única comunidad, y yo soy vuestro Señor, adoradme pues. Entonces, el trabajo que ellos tuvieron que hacer de tener que arrancar de dentro de sí ese amor a la tribu, ese amor a lo suyo, para decir, ahora lo más importante ya no es tu tribu, ni tu familia, ni los principios que tú defiendes, ni la vida que tú llevabas hasta ahora, sino que ahora lo más importante es Allah, es tu Señor y es tu Umma. Eso tuvo todo un proceso que, por ejemplo, lo acabo de citar, tuvieron esta cualidad que no se dieron en otros, que es que Allah les iba legislando cosas, como se dice en el tadrijiyan, poco a poco, de manera paulatina. ¿Por qué? Porque era muy complicado para ellos pasar de la oscuridad total a la luz y tener que aplicar todo lo que ellos tenían que aplicar de una sola vez. Eso no podía ser. Entonces Allah nos enseña a través de estos sucesos de que cuando uno entra en el Islam sí que tiene esa fe, sí que tiene esa luz, que ve esa guía que Allah le ha otorgado, pero es un ser humano, no puede de la noche a la mañana. Esto no es el ejército, no entras al ejército y de la noche a la mañana tienes que cumplir todo lo que se te pide. Somos seres humanos y tenemos que ir poco a poco practicando el Islam, porque si no, como dice el profeta Mohammed en un hadith, este din es fuerte y si uno quiere hacer su práctica dura, al final este din le va a poder. Porque si tú quieres ser escrupuloso, si quieres ser estricto, en el din, al final el din puede ser tan estricto como tú quieres o más y al final te va a poder. Y no vas a poder, te pones ayuno lunes y viernes y leo el Corán 2 veces al mes y hago esto y luego... Y lo más importante en el Islam es que uno, aunque haga muy poquito, lo importante es que sea continuo y que no lo deje, que no venga ahora como viene el Ramadán. Inshallah nos aprovechemos de este mes al máximo posible y vemos hermanos que hacen tarawih, hacen el nawafil, hacen el salah, hacen ayuno, hacen y luego cuando acaba Ramadán es como si no hubiese existido Ramadán. Por eso algunos sabios llaman a estos hermanos que parece que solo Allah existe cuando se hace Ramadán, ahora hace unos años se le llama Ramadaniyun, los ramadanistas. Es que parece que solo existe Allah cuando está en Ramadán y se entregan más que los demás en la ibada, a la hora de hacer el salah, el ayuno, etcétera, etcétera, y luego es como se acaba Ramadán y parece que no ha habido nada de antes. Entonces sabéis que cuando el profeta sallallahu alaihi wasallam murió y no lo creían, los sahaba no creían que el profeta sallallahu hubiese muerto, tuvo que salir Abu Bakr y decir: Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Dice, quien estuviese
hasta el día de hoy adorando a Mohammed, que sepa que Mohammed ha muerto. Y quien estuviese hasta el día de hoy sirviendo y adorando a Allah, que sepa que Allah no muere y que está vivo. Y ahí recuerdo un ser que decía, dice, quien mancana ya'budu Ramadán, fa inna Ramadán qad mat. Dice, quien estuviera adorando a Ramadán, pues ahora Ramadán se ha muerto, ya no está. Y quien estuviese adorando a Allah en Ramadán, pues Allah todavía sigue después de Ramadán. Ese es el espíritu que tenemos que tener. Luego vemos cuando leemos la sira del profeta sallallahu alaihi wasallam, como a veces pensamos que todos los sahaba, que todos los compañeros eran todos iguales, que todos pensaban igual, que vestían igual, que se peinaban igual, que tenían el mismo camello. Pensamos que era así, no es así, absolutamente para nada. Incluso, primero, dentro de los árabes habían las hayat, como dialectos, cada uno tenía su dialecto. Y a veces, incluso cuenta Abu Huraira en un hadith, el profeta Sallam cuenta la historia de Suleimán. El profeta Sallam cuando no quería hacerlo, pero cuando un lobo se llevó al hijo de dos mujeres y dijo, tráeme el niño, lo voy a partir en dos. Y dijo, en árabe dijo, atuni bisikin, tráeme el cuchillo. Y Abu Huraira, que es árabe, dice, hasta ese día no sabía lo que era sikin. Nunca. Nosotros le llamamos al cuchillo el nudia. Entonces, hay muchos ejemplos de cómo ellos mismos no saben todo el árabe que se habla, saben árabe, sobre todo la gente que era de Meca, de Quraysh. Y entonces no todos hablaban el mismo, eran el árabe, como el español un poco hoy en día, pero cosas que no entendía, incluso cosas del Corán. Sahaba que decían, yo no sabía lo que era Abba, como Omar ibn Khattab decía, yo no sabía lo que era la palabra Abba, que no es padre, significa otra cosa, como la hierba que comen los animales. Muchas cosas que nos dan a entender de esto. Primero, el árabe. Luego, mentalidad. No eran lo mismo los musulmanes, porque ellos entran al Islam y aceptan el Islam, pero tienen su cultura y su forma de ver la vida y su forma de entender las cosas. Entonces, se cuenta también que cuando hay el hijra de Meca a Medina, Omar ibn Khattab dijo, cuando emigramos a Medina, las mujeres de Medina enseñaron a las mujeres de Meca musulmanas a dominar a sus maridos, cosa que en Meca no sabía. Entonces está hablando del hecho cultural, no está hablando del hecho cultural. Eran musulmanes, sí, seguían el Corán, sí, seguían el profeta, sí, pero luego hay muchas cosas que son aspectos culturales. Entonces, presentar el din como que es todo una faja que te tienes que poner y que si no entras tienes que cortarte una carne por aquí por allá hasta que tú entres ahí, porque eso es el Islam, eso no es así. El Islam es un traje que tenemos que vestir, pero que se va adaptando a nosotros. Se va adaptando hasta ciertos límites, claro que sí, pero no es una faja uno que tenga que entrar para decir, no, esto si tú no entras aquí, tú no eres musulmán. Y tenemos muchas cosas que nos enseñan esto. Por ejemplo, luego tenemos, no solo culturalmente, los propios árabes que tenían formas de ver la vida, sino incluso los compañeros que entraban al Islam que no eran árabes, que eran de otros lugares, como Bilal, el abisinio, que fue luego el muazzin, el que hacía la danda al profeta. Tenemos Salman, el persa también, que hizo un largo viaje desde Persia buscando la verdad y al final la encontró. Tenemos a Suheib, el bizantino, es decir, gente que venían de muchas culturas diferentes, pero que al final ellos aceptaron esa guía y esa luz de Allah. Entonces, ellos podían decir, por ejemplo, Suheib al-Rumi podía decir, no, bueno, vosotros los árabes no sois nada. Nosotros venimos de un imperio que, bueno, se cayó poco a poco, pero venimos y somos los bizantinos. O Salman puede decir, no, nosotros venimos vosotros no sabéis, habéis salido a buscar aquí. Entonces, ellos no tenían eso en la cabeza, porque ya ellos sabían de entrada que el Islam les decía Inna akramakum inda Allahi atqakum. El más noble para Allah, no inda nas, inda Allahi. El más noble ante Allah es el que más le teme, el que más se guarda de él. No si es árabe, si es chino, si es mongol. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros? Que yo veo, Wallahu a'lam, que en Europa ahora mismo tenemos
un imtihan, tenemos una prueba todos como umma. ¿Por qué? Porque alhamdulillah muchos hermanos que vinieron del norte de África por cosas de la vida que pueden pasar, eso ha pasado desde el principio de los tiempos y pasará hasta el final de los tiempos. Gente que migra por circunstancias X y traen consigo el din y forma parte del plan de Allah, traen consigo el din y alhamdulillah nosotros pues tenemos acceso a ese din. Pero que estemos en Europa gente de Marruecos, de Argelia, de Pakistán, de Egipto, de Palestina, e incluso ahora gente europea, eso es una prueba para nosotros para ver si realmente somos veraces ante Allah, de si realmente nosotros ponemos por encima los valores del din y la fe a los valores culturales, y que no, es que vosotros los árabes tal, y vosotros no sé qué tal, y vosotros no sé. Eso no lo quiere el Islam, eso es algo muy odiado por Allah. ¿Por qué? Porque Allah nos ha hecho todos iguales. Y que hoy, si uno es catalán, es valenciano, madrileño, mongol, parisino, de donde sea, lo más importante, cuando tú te encuentres con Allah el día del juicio, no vas a tener nada, incluso hasta en el sentido de que no vas a tener ni la ropa que llevas hoy puesta hoy día. No vas a llevar ni la ropa que tenemos hoy puesta. No vas a tener si eras catalán, si eras madrileño, si eras chino, si eras argentino, si eras rico, si eras pobre, sea lo que sea. Hasta tal punto que Allah te va a traer como te trajo a este mundo, sin nada. Incluso Aisha, cuando escuchó eso, dice, pero mensajero de Allah, ¿no? La gente va a estar desnuda así, como diciendo, ¿se van a mirar? Dice, no se van a mirar. Dice, y cada uno ya va a tener bastante ese día, ni se va a fijar en ese sentido. Entonces Allah te va a quitar todo, y lo único que te va a quedar es si tú has seguido su camino, si tú has seguido sus enseñanzas y si tú has practicado realmente el Islam o no. Entonces eso es lo importante. Luego tenemos muchos ejemplos, grandes sabios que ha habido en el Islam, incluso de las primeras generaciones con el Tabi'in, muchos de ellos procedían de esclavos que el Islam le da con su legislación, el Islam les otorga esa liberación, y mucha gente que entra al Islam y que luego son grandes sabios del Islam. Luego, lo acabo de citar antes, el papel o qué imagen se tenía de la mujer en la época islámica. Era absolutamente nulo, no contaba absolutamente para nada. Entonces, de tener el árabe esa visión de que la mujer solo existe para procrear y nada más, a entrar, a heredar, a tener derechos, eso ha sido de las mayores revoluciones del mundo. Luego, también lo he dicho, los esclavos que antes hacían con ellos prácticamente todo lo que querían, como el Islam casi los trata como de sirvientes que tienen los mismos derechos que tú. Cuando le dice el profeta, la frase con él, si tú comes, tu esclavo que coma contigo en tu mesa. Si tú vistes, dale de tu ropa para vestir. Y si le encargas un trabajo, ayúdale a hacerlo. Entonces, el árabe de entonces, ¿qué va a decir? ¿Para qué tengo un esclavo al final? Si al final yo tengo que ayudarle a él, si está para trabajar para mí. Porque son todo pasos que va poniendo el Islam para decir es que al final no tiene que haber esclavitud. Porque son todos criaturas de Allah iguales ante Allah. Nosotros, como musulmanes, y aquí tenemos una gran prueba en Europa, porque estamos, como he dicho, la mayor parte de la comunidad que es inmigrante, luego muchos musulmanes que ya han nacido en este país, otros que vienen de otros lugares también de Europa, y que por esas circunstancias de la vida siempre están estos roces de que yo soy tal, que si yo soy no sé cuánto, mi cultura, mi lengua, mi identidad. Todo eso forma parte del din, o sea, forma parte de la vida. Si uno es catalán, si uno es madrileño, uno es vasco, uno es parisino, eso son cosas que Allah ha dispuesto en este mundo. Lita'arafu, como dice el Corán, para que os conozcáis unos a otros, y esa riqueza de Allah. Pero nuestras identidades culturales, que es una manifestación de la riqueza de Allah en nosotros, esas identidades culturales, que además son coyunturales, es decir, hoy existe la cultura tal, ¿quién te dice que dentro de 50, 100 años no exista? Porque, como nos dice el Corán, ¿cuántos pueblos y cuántas comunidades eran
eran imperios y ahora, ¿dónde están? No existen. ¿Valdrá si en aquella gente se vanagloriaba de ser un romano legionario que era un general que hizo tal vez? No. Cuando te presentes a Allah, lo único que valdrá es si has practicado su din y si has practicado lo que Él te dice. Entonces nosotros, y esto es un asunto muy importante y que tenemos que entender muy bien el Islam y comprender muy bien el Islam, porque el Islam no es solo hacer el salah, porque luego nosotros nos quejamos de los demás que dicen, no, es que pintan el Islam como que es el salah, el ayuno de Ramadán, y el Islam es más rico, el Islam tiene más cosas. Nosotros decimos esto, nos quejamos luego de los medios de comunicación, de políticos que dicen que nos subestiman. Pero si nosotros no obramos tal cual nos insta el Islam, y no me refiero en esto a hacer salah o a vestir de tal manera o decir alhamdulillah, Allahu Akbar, no, eso es una parte incluso según en qué circunstancias pequeña. Si no aprendemos que tenemos unos valores universales con los que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue enviado para toda la humanidad, si luego nosotros alardeamos de que el Islam es la solución para todo el mundo y luego entramos en el juego sociopolítico de nuestra sociedad que tenemos que estar y nos limitamos a pedir carne halal al comedor y no luchamos por defender los valores universales que hemos traído nosotros, entonces nosotros mismos nos vamos a marginar. Ahí están los de la carne halal, sí, échale un poco y se va a caer. No, eso, lo de la carne halal es lo de menos. Si nosotros no hacemos por comprender el Islam, por comprender los valores del Islam, los principios del Islam, la ética del Islam, la moral del Islam, entenderlos bien y luego hacer el ejercicio, porque todo eso yo lo puedo leer, pasa por aquí, pero luego va a pasar por el filtro de mi corazón. Si yo no tengo purificado el corazón, como dice el Corán, criticando a los hijos de Israel, creéis en parte del libro y negáis parte del libro. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en una lucha de decir, y yo lo digo aquí, por ejemplo, y yo creo que además aquí hay algo, lo voy a decir, el tema por ejemplo de la homosexualidad. Yo no tengo nada contra otra persona que quiere pensar una cosa, practicar una cosa, es libre, es otra persona más como yo. Pero yo como musulmán, si a mí me preguntan, yo no la comparto. Y eso, esto es un ejemplo en el sentido de que puede haber una presión social hacia una ideología, y si uno no está preparado, no tiene conocimiento y no sabe defender esos principios, porque al final nosotros no vamos a imponer. El Islam no viene a imponer, pero viene a presentar una carta para decir que nosotros somos la solución. Pero si nosotros ya dudamos en lo que tenemos, o callamos, o dudamos, entonces apártate y deja que otros lo hagan y den la cara y digan, no, esto es el Islam. ¿Lo quieres? No pasa nada. Pues lo di a otro, que a lo mejor lo querrá y luego se lo agradecerá primero a Allah y luego a mí como útil y como utensilio de la que me he puesto para enseñarte este mensaje. Pero hay cosas que hay que dejarlas claras y hablarlas claras, sin titubear, sin miedo y sin vergüenza, porque somos nosotros así. Que el contexto coyuntural a veces, la presión social se quiere imponer, es cierto, es fuerte, pero por eso, dice el Corán, ¿acaso piensa la gente que se le va a dejar decir creemos sin que sean probados? Ya probamos a los que precedieron, para que Allah hiciera saber quién era veraz en lo que decía, cuando dice, no, yo sigo el Corán, yo sigo esto. ¿Tú qué opinas de eso? No. O te pones en la primera fila y enseñas la carta, o si no puedes te pones atrás, pero hay que enseñarla, hay que poner las cartas en la mesa. Entonces es muy importante comprender el din, más que conocerlo, comprenderlo bien, estudiarlo bien, para luego en esta sociedad, que ya como padres pensa cuando decimos, porque ya no es un tema ni de Nintendos, ni PS3, ni el canal tal de televisión, sino cosas que son más profundas, que tienen que ver con ideologías, con la sociedad en la que estamos, que entre medios de comunicación, educación, etcétera, etcétera, se transmiten.
y por según qué manera se quieren imponer, y nosotros tenemos que saber cuál es nuestro lugar y cuál es nuestra pieza en el tablero y cómo manejarla. Entonces, que el papel, el rol sociopolítico es muy importante y el musulmán tiene que estar, por supuesto, y tiene que estar, pero no para decir solo quiero carne halal de mis hijos, porque al final de eso lo comemos y se va. Tenemos que luchar por lo que se queda, por lo que se queda y que son principios universales, por los que ha venido el Islam, y son por eso por lo que tenemos que luchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces, por ese contexto social, por esa presión social sobre algunos temas, nos intimidan, nos causan miedo, preferimos callar, pero lo suyo es que nosotros estemos allá al frente y no dejar que la coyuntura cultural o la presión social sobre algo, dice, bueno, yo estoy aquí, pero como soy de este sitio y aquí, si no eres tal, pues te miran mal, pues yo o me callo o digo que sea así de medio lado, porque eso también pasa. Y eso no, sobre todo la gente que está en la primera fila de la UMA, que quieren estar, hay gente que representa al Islam y que supone que nos representan a nosotros. Si están para todo, sea lo bueno como lo malo. Y nosotros detrás, empujando y ayudando, porque somos la UMA, porque lo que afecta aquí luego tiene repercusión atrás. No es que lo que toca aquí allí no llega, sí. Empuja y llega, como esto lo de las bolas, es igual. Cuando pega uno, llega hasta el último de la fila. Entonces tenemos que estudiar muy bien el Islam, comprender muy bien el Islam y sobre todo ese filtro en el que se tiene que instalar, que es el corazón, que es donde se instalan los valores espirituales, que son los que no tiene Occidente porque están totalmente perdidos, y que intentan hacer filosofía y ética con valores únicamente racionales, y ahí se pillan los dedos porque la razón no da respuesta a absolutamente todo, porque tú no puedes leer una poesía con la razón, sino con el corazón y con el espíritu. Entonces, si no se aposenta en tu corazón esos valores y hacen la comunión con esos valores, que es el taqwa, el guardarse de Allah, el temor de Allah, la fe en Allah, porque así lo dijo el profeta, el taqwa hahuna, el taqwa está aquí, no está aquí. Y el imán está en los corazones también la fe. Todos esos valores tienen que estar así de unidos, en comunión con las ideas, para que cuando nosotros salgamos a la calle, no incluso con nuestras palabras, sino nuestra manera de actuar. Porque a mí, una de las cosas que me llamaron al Islam, y supongo que cada uno de vosotros tenéis vuestra historia, yo es que a mí de las cosas que más me llamaron de los musulmanes, aunque todos somos imperfectos y hacemos cosas que no tenemos que hacer, es de que pasase lo que pasase, siempre decían alhamdulillah, alhamdulillah. Te van a cerrar la empresa, alhamdulillah. Te van a echar, sí. Por dentro está diciendo, Allahu Akbar. Por dentro está pasando mal. Pero el hecho, lo que decía antes el hermano Karam, el hecho de que tu boca diga alhamdulillah, la razón te dice, la razón es cuando te echan del trabajo, que de eso estás ya pensando y diciendo, ¿cómo voy a seguir viviendo? ¿De dónde voy a conseguir mi pan? Y luego leemos el Corán que nos dice, el Shaitán ya'idukum al-faqr. El Shaitán, uno de los trabajos que hace es amenazaos y prometeos la pobreza. Dice, ¿lo veis? ¿Qué vais a hacer ahora? Te vas a morir. Pero es que si vas a morir, aunque seas rico, te vas a morir. ¿Qué me prometes que me voy a morir si no tengo trabajo? Me voy a morir de todas formas. Entonces, el hecho de que salga por nuestra boca, porque en otra gente pasa algo, y no tengo por qué decirlo, porque ya sabéis qué es lo que dicen, me cago en tal, y pasa algo de ahí para arriba, de alguien que cuando pasa incluso algo le dice, alhamdulillah, es lo que tenía que pasar, vamos a mirar hacia adelante. Eso son de las cosas que a la gente le choca. ¿Por qué? Porque no está acostumbrada a esa reacción. No ve, racionalmente no se percata, no llega a comprender. Porque si te han echado del trabajo, tu empresa ha fallado y ha caído, y te sale tu boca, gracias a Dios. Pues, ¿por qué? Porque del mismo modo que te la ha dado, te la ha quitado. Del mismo modo que te ha dado la vida, te la quitará también. Del mismo modo que te dará mujer, esposo, hijos, te los da y te los quita mañana también. Y una de las historias que esta es increíble. Además, yo creo que eso
aparte de la fe, también tiene que ver con la psicología femenina, porque es muy importante. Y aquí también tenemos un trabajo que hacer, de que no es un tema lucha de género, lucha de sexos. Nosotros es el ser humano que es hombre y mujer. Eso es el ser humano. Y no se puede entender el ser humano solo desde el concepto de hombre, ni solo desde el concepto de mujer. Los dos son el ser humano, que es la única entidad que Allah ha creado. Pero ha creado dos, el hombre y la mujer. Entonces todos conocéis un hadith, si no lo cuento yo, donde había una compañera del profeta, dos compañeros, uno era Abu Talha. Este Abu Talha estaba casado, no recuerdo, creo que era Rumeisa era su mujer, tenían un niño. Y un día que salió Abu Talha de viaje, este niño estaba enfermo. Cuando volvió Abu Talha, que ya era de noche, antes de volver él, el niño murió. Entonces la madre sabía que el padre iba a volver, ¿qué hizo? Lo envolvió un poco con lo que tenían por allí, lo colocó así, hizo como que estaba durmiendo. Entonces, cuando llegó Abu Talha, preguntó, ¿cómo está el niño? Y ella dijo, está mejor, el niño está mejor. Entonces, como ha estado fuera, cuenta el mismo hadith de que tuvieron relaciones Abu Talha y su mujer, y luego cuando acabó, la mujer le dijo, ¿qué dirías de alguien, de una familia, fijaos lo que he dicho antes de la cultura de la época, que le prestan una esclava, una sirvienta, durante unos meses para que trabaje en su casa, y luego cuando llega la familia otra vez dice, oye, devolvernos esta esclava, esta sirvienta, para nosotros, que ya la hemos dejado un tiempo, ya devolvernosla. Si esa gente dijese no, y se enfadase, ¿qué dirías tú? ¿Qué opinión te daría esta gente? Dice, pues muy mal. Encima que te dejan una criada unos meses para que trabaje en tu casa y luego te la piden, no tienes que decir nada, decir muchas gracias, barakallahu fik, y os devolvemos la sirvienta. Entonces le dice, esta mujer, creo que es Rumeisa, le dice, pues ahora Allah ha venido a lo que te había dado, que era tu hijo. Y tu hijo se ha muerto. Entonces Abu Talha se enfadó. Dice, mi hijo muerto y tú me haces esto, pero lo está haciendo como mujer, porque yo pienso que solo una mujer puede hacer esta cosa así, de contención mental y sentimental de una situación. Y luego como creyente le hace ese ejemplo. ¿Qué pensarías, qué dirías de tal? Como cuando uno habla con su mujer, ¿qué pensarías el vecino hiciera esto tal? Estos quejándose y tal, dice, pues no te quejes tú ahora porque Allah se ha llevado a tu hijo que le pertenece a él. Entonces Abu Talha se enfadó, al día siguiente fue al profeta y le contó lo que había pasado. Y el profeta Muhammad le dijo que su mujer había obrado muy bien y que de esa relación que habían tenido, Allah les iba a proveer con un hijo. Y así fue. Le proveyó, si no recuerdo mal, con 6 o 7 hijos. Y el que cuenta esta historia dice, وَرَأَيْتُهُمْ كُلُّهُمْ حَفَظَةَ الْقُرْآنِ. Y todos esos 7 niños que tuvieron memorizaron el Corán. Entonces fijaos esa baraka de esa mujer, de cómo por dentro estaría, sin el marido saber nada, cómo se lo tragó, para luego preparar a su marido y decirle, tu hijo se ha muerto. Entonces de esa opción, como Allah lo sabía, y dice, sí, eso, Allah sabe que ha pasado eso, y os da la nueva, el bushra, las albricias, de venir del castellano, al-bashaya, albricias de que vais a tener un niño. Allah os ha proveído con ese niño. Entonces, lo más importante, para ello creo que ya me falta poco, ¿no? Sí, ya nada. 3 minutitos. Vale. Lo más importante es, como he dicho, que nosotros no nos quedemos en las minucias, porque ya las conocemos, con todo el respeto en el sentido, ya conocemos cómo es el sadá, cómo es el ayuno. Se supone que todo eso que ya sabemos bien, tenemos que llevarlo a la práctica y profundizar sobre todo en lo que son los valores y los principios que nos transmite el din. Porque si luego nosotros vamos de salvadores del mundo, de que el Islam es tal, el Islam es cuánto, el Islam no sé qué, y no empezamos por nosotros mismos en nuestras casas, entonces todo lo que digamos cae por los suelos.
Entonces, más todavía aún cuando cualquiera de nosotros está en la primera fila, porque es el que más tiene que saber, el que más tiene que tener los pies bien puestos en tierra y bien firmes y saber defender el Islam y hablar del Islam. Porque luego, y ya no, eso lo sabéis mejor que yo, todo a lo que nos enfrentamos en esta sociedad, en muchos sitios. Entonces, si no lo hacemos y empezando con la educación de nuestros hijos, pues no va a ir todo el bien que nosotros quisiéramos. Entonces, para acabar, hacer mucho hincapié en educar a nuestros hijos los valores y los principios del Islam, para que ellos lo tengan muy claros, lo que es la aqida, la creencia, los valores, la espiritualidad y la fe, porque luego, otra de las cosas que te da el Islam es que con la fe también tú puedes, más que con la racionalidad, que es lo que le falta a nuestra sociedad, espiritualidad. Nosotros con actos que a lo mejor no le damos importancia, con una palabra que salga de nosotros, con una acción que hagamos, que tengamos, incluso un gesto ante una situación, eso puede hacer que ese gesto, esa palabra, ese hadith que tú dices, cualquier cosa que tú no le das valor, a lo mejor hay una persona que está ahí en la esquina que estaba esperando años esa palabra. Y tú lo has dicho por tu boca, pero ha sido Allah con esa guía. Entonces, esforcémonos, inshallah, sobre todo aquí en el Ramadán, para cargar la batería espiritual, inshallah. Y subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.